Antes de comenzar con el ejercicio 9 de termodinámica, vamos a hacer un detalle con el tema de el calor para generar una variación de temperatura. En este caso tenemos un trozo de hierro que se introduce dentro del agua. Para calcular el calor que cambia la temperatura de ese trozo de hierro, lo que aplicamos es calor igual a la masa del trozo de hierro por el calor específico de ese trozo de hierro por la variación de temperatura. Estamos acostumbrados a utilizar, siempre que tenemos que utilizar temperaturas, los grados, la temperatura en Kelvin en vez de en grados centígrados. Para el caso de esta situación en la cual tenemos un salto de temperatura, nosotros sabemos que el salto de temperatura es igual en Celsius o en Kelvin. Esta operatoria de calor igual a masa por calor específico por el salto térmico, la podemos evaluar tanto en Kelvin como en Celsius. Normalmente se utiliza la T mayúscula para indicar temperatura en Kelvin, temperatura absoluta. La temperatura absoluta la podemos calcular como la temperatura en Celsius más 273 o 273,15. La temperatura absoluta, que es en Kelvin, se representa con la letra T mayúscula. La temperatura en Celsius se representa con la T minúscula. Cuando nosotros tenemos la ley de los gases, sí o sí tenemos que utilizar la temperatura en Kelvin cuando tenemos presión por volumen igual a la cantidad de moles, la constante y temperatura. La temperatura la tenemos que utilizar en Kelvin. En este caso tenemos un salto térmico, no tenemos una temperatura. No es el mismo caso. En este caso tenemos masa por calor específico por... El salto térmico es la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es la temperatura en Celsius más 273. Este paréntesis me queda la temperatura en Celsius más 273. Esto es la temperatura final en Kelvin. Menos la temperatura inicial más 273. Esta es la temperatura inicial en Kelvin. La temperatura en Celsius más 273 es la temperatura final en Kelvin. Si sacamos los paréntesis, nos queda temperatura final más 273 menos temperatura inicial menos 273. Este menos se hace distributiva, ¿no? Menos T0 menos 273. 273 se cancela con 273 y me queda temperatura final menos temperatura inicial en Celsius. Entonces el calor también es igual a la masa por el calor específico por el salto térmico en Celsius. Podemos entonces hacer las cuentas con las temperaturas en Kelvin y los resultados nos van a dar en Kelvin, o podemos hacer las cuentas con las temperaturas en Celsius y los resultados nos van a dar en Celsius. Vamos a resolver primero entonces con las temperaturas en Kelvin y después lo vamos a hacer en Celsius. Esta temperatura inicial, tanto del agua como del recipiente de aluminio, ¿por qué la misma temperatura? Porque dice que tenemos un recipiente de aluminio que contiene agua a 20 grados centígrados. Si el recipiente de aluminio tiene otra temperatura, el agua no va a tener 20 grados centígrados, sino que va a estar cambiando su temperatura. Supongamos, si el aluminio tiene 50 grados centígrados y el agua 20, no podemos decir que el agua tiene 20 grados. El agua está inicialmente a 20 grados e irá cambiando hacia 25 o 30 grados.
Como nos dicen que el recipiente de aluminio contiene agua a 20 grados, nos dan a entender que el recipiente de aluminio y el agua están inicialmente en equilibrio térmico. Inicialmente tenemos solamente el agua en el recipiente a 20 grados centígrados. 20 grados centígrados nos da como temperatura de inicio 293 Kelvin. Se le agregan 200 gramos de hierro a 75 grados Celsius. Eso es 348 Kelvin. Vamos a hacer entonces las cuentas con esos datos. Nosotros tenemos entonces el aluminio, el agua y el trozo de hierro que generan nuestro universo. Nosotros no vamos a contemplar absolutamente ningún otro elemento. El aluminio, el agua y el hierro están aislados. No hay transferencia ni de calor ni de masa. No hay ningún tipo de ingreso ni egreso a nuestro sistema. Entonces, el agua y el hierro van a aumentar la temperatura. ¿Por qué? Perdón, el agua y el aluminio van a aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque el hierro va a disminuir la temperatura. Cuando pongamos el hierro dentro del agua, el hierro le va a entregar energía al agua y el agua que está en contacto con el aluminio le va a entregar energía al aluminio. Finalmente los tres van a estar en equilibrio térmico. Como no entra nada de energía del exterior y nada de la energía interna sale al exterior, la energía que nos da el hierro es la que absorben el agua y el aluminio. La energía total, entonces, el hierro da, es una energía negativa, y la energía que reciben el agua y el hierro, que es positiva, la reciben, la energía total nos da 0. La energía del hierro, el calor que absorbe el hierro, más el calor que absorbe el agua, más el calor que entrega el hierro, es igual a 0. Esto se entiende también como que el calor que absorbe el aluminio más el calor que absorbe el agua es igual a menos el calor que entrega el hierro. Esto es, el hierro entrega calor. Como entrega calor es un calor negativo. Vamos a poner cualquier valor. Este valor de Q sería menos 1500 joules. Esto va a ser igual a cuánto calor absorbe el aluminio, por decir algo, 500 joules, más 1000 joules del agua. Esto es menos, ¿sí? Lo que tiene que quedar claro es el calor del hierro da un resultado negativo. ¿Por qué va a dar un resultado negativo? ¿Cómo se calcula? Masa por calor específico por cambio de temperatura. Esto es un número positivo. El calor específico es un número positivo. Y el cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final va a ser más chica que 75. Se enfría el hierro. Vamos a poner una temperatura cualquiera. Esto puede terminar a 30 grados. 30 es la temperatura final y la temperatura inicial es 75. Esta cuenta da un número negativo. Así que el calor da un número negativo. Menos con el menos me queda más. Así que 500 más 1000, 1500. Lo importante, y esto lo analizamos de esta forma, todos los calores sumados nos da 0 porque habrá calores positivos. Hay elementos que entregan
los positivos son los que absorben calor, habrá calores positivos que son los absorbidos y calores negativos que son los cedidos, los calores entregados. Entonces, ¿cómo calculo cuánto calor va a recibir el aluminio? La masa de aluminio por el calor específico del aluminio por el salto térmico del aluminio. El salto térmico es la temperatura final menos la temperatura inicial del aluminio. Lo mismo con el agua, la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua. Esto más, todo lo mismo con el hierro, la masa de hierro por el calor específico del hierro por el salto térmico del hierro. La temperatura final es la misma temperatura final para todos porque finalmente lo que tengo es equilibrio térmico. Así que la temperatura final es la misma. Temperatura final del aluminio, temperatura final del agua y temperatura final del hierro. Las temperaturas iniciales las tenemos y el resto también lo tenemos. Todo esto es igual a 0. La temperatura inicial, tanto del aluminio como del agua, es 20 y la temperatura inicial del hierro 75. O en este caso que lo vamos a hacer en Kelvin, 293 y 348. Vamos a hacer las cuentas. Masa del aluminio, 0,5 kilogramos. Calor específico del aluminio, 910 Joule por kilogramo Kelvin. Por temperatura final, menos 293. Más la masa de agua, 0,1175 kilogramos por el calor específico del agua, 4190 Joule por kilogramo Kelvin por la temperatura final menos 293 Kelvin. Y esto más todo lo relacionado con el hierro, la masa de hierro, 0,2 kilogramos por el calor específico del hierro, 470 Joule por kilogramo Kelvin por el salto térmico que es la temperatura final menos 348 Kelvin. Vamos a hacer primero esta cuenta, esta otra y esta, para reducir las fórmulas. Tenemos entonces, por un lado, 0,5 por 910, esto da 455. Vamos a simplificar kilogramo con kilogramo. Kilogramo con kilogramo se simplifican. Acá también, kilogramo con kilogramo se simplifican. Y en esta cuenta también, kilogramo con kilogramo se simplifican. 0,5 por 910, 455. Esto de acá es 455 Joule por Kelvin. Vamos a hacer después esta cuenta de acá. 0,1175 por 4190. Esto da 492,325. Esto de acá
325. Y finalmente 0,2 por 470. 0,2 por 470 da 94. Esto de acá da 94. ¿Qué hacemos entonces? 455 por la temperatura final distributiva, 455 por 293 Kelvin. 492 distributiva con el paréntesis, vamos a hacer, esto queda 455 Joule por Kelvin por temperatura final, menos 455 por 293, podemos hacer la cuenta, 455 por 293, esto da 133.315, y esto es Joule por Kelvin por Kelvin. Este Kelvin, cuando hago distributiva, se simplifica con este Kelvin. En la temperatura final sigue quedando, pero acá se simplifica. Más 492,325 Joule por Kelvin menos 492,35 por 293. Esto es 492,325 por 293. 144.251,225 joules. Y nos queda finalmente el de 94, con el que hacemos exactamente lo mismo. 94 por temperatura final, más 94 Joule por Kelvin por temperatura final, menos 94 por 384. 94 por 348, perdón. 32.712. Bien, juntamos todo lo que tiene las mismas unidades, esto es menos 133.000 joules, menos 144.000 joules, menos 32.000 joules, todo junto. Y 455 joules por Kelvin temperatura final, 492 joules por Kelvin. Acá me faltó poner esto, era por temperatura final. Y este que también es de temperatura final. Sumamos todos los que tienen temperatura final. 455, 492 y 94. Esto es 455 más 492 con 325 más 94. Esto da 1041. 325 Joule por Kelvin temperatura final menos. Todos estos son minuendos, restando. Resta, resta, resta. Todos restan. Así que los podemos sumar y lo ponemos negativo. 133.315 más 144.251 con 225 más 32.712. Esto da 310.000
278,225 joules. Todo esto, toda esta suma es igual a 0. Siempre veníamos la suma igual a 0, esto igual a 0, esto igual a 0. Este número que está restando lo podemos pasar para el otro lado sumando. Me queda acá al igual y esto desaparece. ¿Sí? Estaba restando, lo pasamos sumando. Y ahora todo este número lo pasamos dividiendo. Esto queda dividido. Este número pasa dividiendo. 1041,325 Joule. Y el Kelvin pasa multiplicando. Este Kelvin es este que pasó multiplicando. Todo este número que estaba multiplicando pasó dividiendo. Y este Joules es este de acá. La temperatura final me queda en Kelvin. Los Joules se simplifican con los Joules. Y lo que tenemos que hacer es 310.000 dividido 1041,325. El resultado nos da en Kelvin 297. La temperatura final es 297,96 Kelvin. La temperatura en Celsius es esto menos 293, menos 273. 24,96 grados. Vamos a anotar acá. Acá ya se terminó el ejercicio. Vamos a verificar que todo esto, haciendo las cuentas con Celsius, nos dan lo mismo. Vamos a anotar acá la temperatura final igual 24,965 grados Celsius. Se terminó el ejercicio, nos pedían la temperatura final. El que quiere puede verificar y ver cuánto van los calores. Vamos a hacer una cuenta rápida. El salto es de 4 grados. Esto le sacamos 20. El agua y el aluminio son un salto de 4 grados. Por la masa del agua, 117,5 por 4190. El agua absorbió 2444 joules. El aluminio tiene el mismo salto de 4,965 grados por 0,5 la masa por 910 joules. Absorbió 2259 joules. Y el calor que entrega el hierro es de 24,96 a 75, el salto térmico es de 50 grados, por la masa que es 0,2, por 470, el calor específico, 4703 negativos, ¿no? Porque vimos que la temperatura es temperatura final, 24, menos la temperatura inicial que es 75, nos da un calor negativo. Entonces acá nos queda claro cómo están compuestos estos 4700 joules que entrega el hierro. Bueno, 2400 los absorbe el agua y 2200 los absorbe el aluminio. Vamos entonces a hacer las cuentas con los grados Celsius. Vamos a borrar esta parte de acá. Está todo con temperatura absoluta. Esto
borramos una parte de más. Bueno, podemos borrar. Los 455 lo vamos a dejar. Los 492 también. Y la masa del hierro con el calor específico del hierro, que borramos el resultado. La masa del hierro es 0,2 por 470, daba 94. Ahora vamos a poner temperatura final menos 75 grados Celsius. Acá temperatura final menos 20 grados Celsius y temperatura final menos 20 grados Celsius. Recordemos que el ejercicio ya terminó. Lo que vamos a hacer es verificar que dan los mismos resultados utilizando las temperaturas en Celsius. Si usamos las temperaturas en Celsius o en Kelvin, el resultado nos da lo mismo. Nos queda 455 Joule por Kelvin por la temperatura final. El único detalle es, como vamos a dejar ambas temperaturas en Celsius, acá ya no es Kelvin, es Celsius, ya no es Kelvin, es Celsius, y lo mismo acá, porque el resultado nos va a dar en Celsius. Si usamos las temperaturas en Celsius, el resultado nos da en Celsius. Si usamos las temperaturas en Kelvin, el resultado nos da en Kelvin. Por temperatura final, esto menos 455 por 20. Esto es 455 por 20, 9100 joules, más 492,325 joules por Celsius, temperatura final, menos 492 por 20, 492,325 por 20, 9846, menos 94 Joule por Celsius por la temperatura final, menos 94 por 75, $7050 joules. Nuevamente juntamos todos los que tienen la misma unidad, los joules que están restando, los joules que están restando, los joules que están restando con todo lo que tiene temperatura final, tiene temperatura final, tiene temperatura final. Tenemos entonces 455 más 492 con 325 más 94, 1041 325 Joule por grado Celsius por temperatura final, menos. Todos los que tienen Joule están restando. Los sumamos todos entre sí. 9100 más 9846,5 más 7050, 25.996,5 joules. Todo esto es igual a 0. De nuevo, todo este término lo pasamos sumando para el otro lado. Así que suma al 0.
Y todo este número lo pasamos acá dividiendo la temperatura final en Celsius. Va a ser igual a 25.996,5 joules en 1041,325 joules. Y el resultado ya nos da en Celsius. A este 25.000 lo dividimos por 1041,325 y nos da los 24,965 Celsius que ya nos había dado anteriormente. Acá lo importante es, dejando de lado si operamos en Celsius o si operamos en Kelvin, es entender que la energía no se pierde, sino que pasa de un cuerpo a otro. Toda la energía que tenía el hierro se las pasó, perdió energía, por eso el calor del hierro es negativo. Toda esa energía se las pasó al agua y al aluminio. Sí podemos tener presente que el hierro se la pasó al agua. Toda su energía se la pasó al agua. Y el agua, parte de la energía, se la pasó al aluminio. Si ponemos solamente el hierro en contacto con el agua. Podemos también considerar que el hierro se fue hasta el fondo, ¿no? Que el hierro quedó acá tocando. Y parte se lo dio al agua y parte se lo dio al hierro. Finalmente, que es lo que nos importa, porque en estos ejercicios no tenemos en cuenta el tiempo, no nos importa cuánto tiempo pasó, finalmente, toda la energía que entrega el hierro la absorben el aluminio y el agua, no por igual, sino hasta que todos tienen la misma temperatura, hasta que alcanzan todos el equilibrio térmico, momento en el cual ya ningún cuerpo entrega energía ni ningún cuerpo recibe energía porque están en equilibrio.